Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, profesor, se escucha. Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Sí, perfecto, gracias. A ver. Un momento, por favor. Muy bien, chicos, quedó pendiente concluir el tema, ¿sí?, del EMDR. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, habíamos dicho, ¿no? EMDR son las siglas en inglés, que en castellano sería de sensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Habíamos dicho que EMDR es un enfoque, bueno, en realidad es una técnica, ¿sí? Yo la considero más una técnica psicológica, psicoterapéutica, desarrollada por esta doctora Francine Shapiro, que tiene como objetivo sanar, mitigar todas las consecuencias de las experiencias traumáticas. Experiencias traumáticas, como habíamos dicho, que pueden ser abuso físico, sexual, emocional, violencia intrafamiliar, heridas de apego, depresión, pero sobre todo hablamos de aquellas depresiones que tengan, ¿no?, un origen, ¿sí?, en alguna experiencia traumática. Así también el MDR se ha visto eficaz para el tratamiento de las adicciones, pero para integrar la técnica, ¿sí?, a todo este repertorio de estrategias, de técnicas que podamos contar o tener al momento de intervenir en la problemática de las adicciones, sobre todo de aquellas adicciones de origen traumática. Sí, aquellas adicciones de origen traumática. Me refiero especialmente a la adicción a las drogodependencias, ¿sí?, a la adicción a sustancias, porque también, como ustedes saben, están las adicciones sin sustancias o adicciones conductuales o comportamentales. Podría ser de utilidad también, pero principalmente lo que algunos trabajos, algunas investigaciones nos están diciendo es que es eficaz para aquellas adicciones de origen traumática. Entonces, como podemos ver, hay una serie de intervenciones que podemos realizar haciendo uso de esta técnica. Aquí está el video que vimos la semana pasada, no hay necesidad de volver a verlo. Constituye MDR un enfoque terapéutico que va a poner de relieve el sistema intrínseco del cerebro de procesamiento de la información, que muestra cómo son almacenados los recuerdos. Shapiro en el 2007 nos dice que los síntomas actuales son considerados como resultantes de experiencias perturbadoras. Miren, experiencias perturbadoras que no han sido procesadas de manera adecuada y que han sido almacenadas de una forma disfuncional.
el MDR en su esencia implicaría la transmutación de tales experiencias almacenadas disfuncionalmente en resoluciones adaptativas que van a fomentar la salud psicológica. Cuando hablamos, ¿sí?, de experiencias traumáticas, según el enfoque MDR, estaríamos hablando de aquellas experiencias traumáticas, ¿sí?, que han sido almacenadas disfuncionalmente. Entonces, al ser almacenadas disfuncionalmente, el cerebro pierde su capacidad de que esta experiencia o el contenido de esta experiencia traumática se pueda procesar de una manera adaptativa. ¿Cómo concibe entonces la patología el MDR? Se concibe como recuerdos no procesados. Por lo tanto, el procesamiento llevará a una reducción o eliminación de la sintomatología. El procesamiento que viene facilitado a través del empleo de esta técnica, que va a tener como objetivo, como vemos aquí, la reducción o eliminación de la sintomatología. Francine Shapiro, psicóloga norteamericana, en 1987 descubrió, recientemente, no es que hayan pasado muchos años, descubrió que los movimientos oculares voluntarios reducían la intensidad de la angustia de los pensamientos negativos. Inició así una investigación con sujetos traumatizados en la guerra de Vietnam. Y también la investigación la realizó con personas que habían sufrido víctimas de abuso sexual. Entonces, utilizó estas dos poblaciones, ¿no?, para medir, con el objetivo de medir la eficacia de esta técnica. Y lo que encontró que el MDR reducía de manera significativa los síntomas del trastorno por estrés postraumático en estos sujetos. Estamos hablando de sujetos que, habiendo vivido una experiencia traumática, no habían sido capaces de poder asimilar la experiencia, digerirla, procesarla, integrarla, darle un orden, un lugar en su psiquis, ¿no?, y poder, ¿no?, convivir con ella siendo sujetos funcionales. Esto no lo pudieron hacer. Lo que ocurrió, por el contrario, fue que desarrollaron, luego de esta experiencia traumática, este suceso, hecho estresante, un trastorno por estrés postraumático. Bueno, estas son algunas de las organizaciones que actualmente reconocen la terapia MDR como un abordaje con evidencia. Ahí ustedes pueden ver algunas instituciones, organizaciones que reconocen la eficacia, ¿sí?, de esta técnica. A ver, un momento que quiero ver si este video merece verlo en estos momentos o ya se los dejo a ustedes para que lo puedan ver desde sus hogares. Un momento, por favor, que estoy revisando. Bueno, no, este mejor ustedes lo ven. Vamos a continuar, ¿sí? En el proceso con MDR, el terapeuta trabaja con el paciente para identificar un problema específico que será el foco de tratamiento.
es muy importante porque el paciente puede traer muchos problemas específicos, muchas situaciones y realmente situaciones dramáticas o traumáticas, pero es importante, ¿sí?, que junto con el paciente podamos identificar el problema específico que será el foco del tratamiento. Muchas veces estamos frente, o algunas veces podemos estar frente a pacientes que hayan sufrido más de una o dos o tres situaciones o experiencias traumáticas, ¿no? Frente a este tipo de situaciones es muy importante, ¿no?, conversarlo, dialogarlo con el paciente, ¿no?, identificar el problema, ¿no?, e iniciar el tratamiento. Pero esto del identificar el problema, iniciar el tratamiento, tiene que ser a través de un acuerdo terapéutico. Lo que yo usualmente recomiendo o principalmente hago, como siempre me habrán escuchado decir, ¿no?, importante adaptar o desarrollar el tratamiento en función a las características e individualidades del sujeto, y en función a eso, ¿no?, determino junto con el paciente con qué problema específico comenzar. Ya que podemos estar hablando, ¿no?, de una situación sumamente dolorosa y traumática, y si vemos que el paciente, ¿no?, más allá de sus recursos, sus deseos, su motivación, a lo mejor no está en grado de comenzar por ese problema. Y como estrategia terapéutica quizás podríamos comenzar, ¿no?, empleando el MDR con otro problema específico, ¿sí? Igualmente importante, sin embargo, no tiene la densidad, ¿no?, que el anterior, ¿no? Y ese que a lo mejor, ese problema que sea más denso, lo podríamos dejar para sesiones posteriores, ¿no? Y esta jerarquía, ¿sí?, en relación a los problemas específicos que van a ser el foco de nuestro tratamiento, esto se conversa con el paciente, se dialoga con el paciente. Como vemos aquí, el paciente describe el incidente traumático a partir del cual es ayudado por el terapeuta para que seleccione los aspectos más importantes y que más lo angustian de dicho incidente. Ayudado, tiene que ser ayudado por el terapeuta. No es fácil para las personas, para los pacientes o consultantes, hablar de asuntos, de recuerdos, ¿no?, donde ellos o ellas han sufrido. Han sufrido o no solo sufrido, sino es un sufrimiento tan grande, ¿no?, que muchas veces el hecho de recordarlo, ¿no?, los lleva a vivir una situación que los pone, ¿no?, en el lugar de la vergüenza, de la rabia, de la cólera, de la tristeza, de la impotencia, de la frustración. No es simple, ¿eh? Pues al no ser simple, sobre todo cuando uno está trabajando con el trauma, es muy importante, como habíamos dicho anteriormente, o en una de las sesiones me parece, la importancia, ¿verdad?, de construir, ¿no?, una adecuada
relación terapéutica o vínculo terapéutico que pueda sostener esto que vamos a hacer. De lo contrario, por muy eficaz, ¿no?, que pueda ser esta técnica o cualquier técnica, no va a tener, ¿no?, o va a perder su fortaleza. Cuando hemos logrado esto, es decir, hemos identificado el problema, el paciente describe el incidente traumático y selecciona los aspectos más importantes que más le han angustiado dicho incidente, como vimos en el video la semana pasada, realizamos la estimulación bilateral, ¿sí? El terapeuta interrumpe los movimientos oculares cada tanto para asegurarse que el paciente está procesando adecuadamente. El tiempo, el intervalo de tiempo puede ser 10, 15 segundos. Esto muchas veces depende también de lo que nosotros vayamos observando en el paciente. Porque mientras está haciendo los movimientos oculares y estamos facilitando ese reprocesamiento, a la persona le van ocurriendo cosas. Y eso se observa. Se puede observar sobre todo en su no verbal, en la gesticulación, en su rostro, en su respiración. Y esto también nos da pautas, ¿no?, para darnos cuenta, ¿sí?, de cómo viene trabajando el paciente. La estimulación bilateral, chicos, puede ser visual, como es la que vimos en el video la semana pasada, es decir, el paciente mueve los ojos de un lado al otro, guiado por el terapeuta. Puede ser auditiva, el paciente escucha sonidos alternados en ambos oídos, o kinestésica, ¿no? El terapeuta golpetea suavemente y en forma alternada sobre las manos o los hombros del paciente. La hipótesis que se maneja es que esto facilita la conexión entre los dos hemisferios cerebrales, logrando el procesamiento de la información y la disminución de la carga emocional. Ahora, hace unas semanas estuve revisando una investigación que lo que decía era, ¿no?, porque habían hecho 3 grupos, ¿sí? A uno se les aplicaba la estimulación bilateral visual, a otros la auditiva y a otros la kinestésica. Y al parecer, según los resultados que arrojó esta investigación, la estimulación bilateral visual es la más efectiva, eficaz. Igualmente la auditiva y la kinestésica, sin embargo, la visual facilitaría, ¿no?, una mayor conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Hay un aspecto importante aquí, ¿no?, que algunas veces, ¿no?, por esto es muy importante hablar, dialogar, conversar con el paciente, preguntarle, porque no todos los pacientes, sino por el contrario muchos, se intimidan, son muy tímidos, no tienen la suficiente asertividad, ¿no?, para decir que algo desagradable les está ocurriendo, ¿no? Y me refiero a que muchas veces cuando se hace la estimulación bilateral visual, después de pocos segundos, a algunos pacientes les comienza a doler el ojo o los ojos,
Entonces, esto ya es desagradable, ¿verdad? Y muchas veces es una situación, ¿no?, incómoda para el paciente, que no favorece, ¿no?, que se focalice y se concentre en el trabajo que estamos haciendo. Por eso se pregunta al paciente, ¿verdad? Se pregunta si se siente cómodo haciendo la estimulación bilateral visual. Si dice que sí, perfecto. O si se siente cómodo haciendo la auditiva, es decir, escuchando sonidos alternados en ambos oídos, con audífonos o con auriculares. Y hay personas que prefieren, ¿no?, este tipo de estimulación. Pero para identificar, ¿no?, es muy importante cuál estimulación, ¿no?, se adapta al paciente. Esto hay que, pues, indagarlo, ¿no?, hablarlo con el paciente. O podemos ir pasando de visual a auditiva o kinestésica y posteriormente preguntándole, ¿no?, cuál considera que, con la cual se siente más cómodo o más cómoda, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Bueno, el terapeuta guía el proceso tomando decisiones clínicas sobre la dirección que debe seguir la intervención. La meta es que el paciente procese la información sobre el incidente traumático llevándolo a una resolución adaptativa. ¿Esto qué significa en palabras de Shapiro? Una reducción de los síntomas, un cambio en las creencias y la posibilidad de funcionar mejor en la vida cotidiana. Ahora en un momento vamos a ver, ¿no?, el protocolo estándar de MDR, ¿no?, donde se identifican, ¿no?, estas creencias o esta creencia negativa asociada a la experiencia traumática, ¿no?, y cómo a través de de nuestras intervenciones estas creencias pues van transformándose, ¿sí?, en creencias mucho más adaptativas o funcionales. Muy bien, aquí están las 8 fases del tratamiento MDR. Historia del paciente, preparación del paciente, medición, desensibilización, instalación, examen corporal, cierre, reevaluación. La historia del paciente. Una de las finalidades principales de indagar sobre la historia del paciente es identificar aquellos recuerdos pasados que provocan el trastorno actual que presenta el paciente. Identificar los recuerdos pasados. Esto se hace, ¿no?, en la primera sesión principalmente. ¿No? Conocer la historia del paciente y dentro de esa historia del paciente identificar aquellos recuerdos, ¿sí?, que puedan estar provocando el problema que presenta el paciente, la dificultad que presenta el paciente. Aquí he puesto trastorno, pero no necesariamente puede ser un trastorno, puede ser un problema, ¿sí?, puede ser algo que lo está quejando, ¿sí?, que está dificultando su normal funcionamiento cotidiano, etc. También es fundamental identificar los estímulos desencadenadores actuales que hacen surgir la perturbación.
y qué capacidades tiene que aprender el paciente para poder emitir conductas adaptativas en el futuro. Aquí ustedes pueden ver, ¿no?, un lenguaje muy conductual, y es que el MDR, ¿no?, es un abordaje integrativo, como habíamos dicho, ¿no?, y al ser integrativo ha tomado del enfoque cognitivo-conductual, del enfoque humanista, del enfoque psicoanalítico, ¿no?, de la teoría del apego de Bowlby. Lo que ha tratado es integrar, ¿no?, todos estos aspectos para diseñar, construir, ¿no?, un modelo de intervención. Aquí hay un aspecto importante, ¿sí? Y esto tiene que ver con las primeras sesiones, ¿no? La primera entrevista que hagamos con el paciente, y es la de descartar aquellos pacientes que puedan presentar incapacidad en manejar emociones perturbadoras, sobre todo en aquellos pacientes que por la naturaleza de su trastorno, por las características de su personalidad, por el momento que estén atravesando, a lo mejor ¿no?, estén atravesando un momento en el cual están presentando mucha fragilidad, ¿sí? Mucha fragilidad. Esto no quiere decir, ¿no?, que estas personas en un mañana puedan adquirir los suficientes recursos para, ¿sí?, afrontar aquellas experiencias dolorosas o traumáticas que necesitan afrontar, pero para ello hay que trabajarlo con el paciente, ¿sí? Hay que prepararlo, ya que de lo contrario podríamos estar sometiendo, ¿sí?, al paciente nuevamente a un sufrimiento innecesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nos encontremos frente a pacientes que presentan este tipo de emociones perturbadoras, es muy importante no aplicar, ¿sí?, este tipo de técnica. Ahora, nosotros lo que estamos viendo ahora, chicos, es una aproximación, es un contenido teórico para que ustedes puedan tener, ¿no?, una base, un conocimiento general, ¿no?, sobre EMDR. Pero si en caso ustedes quieren, ¿no?, aplicarlo, es recomendable, ¿no?, que hagan una formación específica, una especialidad, una especialización. Yo cuando la hice, y me parece que sigue siendo así, son 2 módulos. Entre los módulos hay supervisión de casos clínicos, y en el primer módulo supervisión, en el segundo, ¿no?, también. Y paralelamente al módulo 1 y el módulo 2 de MDR, uno sigue la especialización, ¿no?, abordando diferentes trastornos, ¿no?, con este método de intervención. A ver, un momento, por favor, un momento. A ver. Mire, aquí ya es la 1:25 de la mañana y no saben el calor que hace. Y estoy con aire acondicionado, pero igualmente el calor es insoportable. Así que
No, bebo muchos litros de agua al día. ¿Alguna pregunta, chicos, en relación a lo que venimos tocando, hablando? Bueno, si no hay, vamos. Bueno, hemos visto brevemente la historia, la fase 1 tiene que ver con la historia del paciente, fase 2, preparación del paciente, se debe consolidar la alianza terapéutica, lograr un buen nivel de confianza con el paciente, ya que debe sentirse seguro y protegido durante el procesamiento. Como les he mencionado, ¿no?, anteriormente, sobre todo si vamos a trabajar, ¿no?, experiencias dolorosas, traumáticas. Se da la explicación al paciente sobre el modelo MDR brevemente, de modo comprensible y adecuado según las características de quien consulta, clarificando expectativas y respondiendo a sus temores. También nos podemos ayudar con, si tuviéramos, ¿no?, un material escrito, ¿no?, y se lo damos al paciente para que lo lea, ¿sí?, y se informe, ¿sí?, sobre esta técnica. Es muy importante, estamos hablando de preparación del paciente, ¿no? Vemos una preparación que tiene como objetivo informar al paciente. Dentro de estos objetivos es muy importante advertirle al paciente de las posibles abreacciones. Cuando hablamos de abreacciones, hablamos de reacciones emocionales intensas que suelen pasar, ¿sí? Cuando el paciente está haciendo todo este trabajo de ir integrando todas aquellas experiencias o situaciones traumáticas, durante el proceso de la intervención, el paciente puede, ¿no?, tener estas reacciones emocionales muy intensas, ¿sí? Entonces, frente a este tipo de situaciones, que el paciente las puede vivir con mucha angustia, mucho temor, mucha tensión, porque aquí también está implicado el cuerpo, es muy importante enseñarle un recurso, una herramienta, un instrumento, una técnica. ¿Y cómo se llama esa técnica? La técnica del lugar seguro. De utilidad para manejarse con el material perturbador que puede ir surgiendo. Esta técnica del lugar seguro no es otra cosa que una técnica de relajación, ¿no?, que se le pide al paciente que recuerde, ¿no?, o que primero que encuentre, ¿sí?, una situación, una experiencia en su vida donde él o ella haya experimentado mucha tranquilidad, seguridad. Y esto hay que decirlo, ¿sí?, porque ya estamos haciendo ya alguna intervención, ¿no? Y si vamos a hacer una intervención que tenga como objetivo que el paciente se relaje, tenemos que transmitir con nuestras palabras eso. No le podemos transmitir angustia, ¿verdad? Es algo que es una obviedad, pero prefiero decirlo. Entonces, desde un lenguaje, yo diría inclusive hasta desde un lenguaje hipnótico, sugestivo, ¿sí?, ir llevando al paciente a ese lugar, ¿no?, a ese lugar donde se va a sentir en calma, tranquilo, seguro. Pero no es un lugar que yo me lo voy a inventar o el paciente se lo va a inventar. No, tiene que buscar tiene que buscar en su memoria aquella situación o experiencia que haya vivido y haya experimentado seguridad. Hacemos que el paciente se vaya focalizando en ese lugar seguro. A lo mejor nos puede decir, ¿no?, yo me sentí seguro cuando tenía 6 años,
mi padre no me cargó y me alzó y me puso sobre sus hombros. Podría ser una experiencia que le brinde seguridad. Excelente. Y vamos viendo, ¿no? Esto que realmente sea así a través de la observación, de los gestos que haga, cómo nos lo diga, etcétera, y que sea coherente también con su historia. Porque si estamos hablando que este mismo paciente en la fase 1 nos ha hablado que en relación a su historia, que el padre era alcohólico, drogadicto y muchas veces lo agredía y lo maltrataba física, emocionalmente, constantemente, ya ese lugar seguro no es muy coherente, va a perder, ¿sí? Potencia, eficacia. A eso también tenemos que tenerlo en consideración, tenerlo en cuenta. Si esto no ha sucedido y el paciente nos dice que se siente seguro, tranquilo, cuando al recordar, ¿no?, esta imagen en la cual el padre lo tenía sobre sus hombros, perfecto, lo hacemos concentrarse y focalizarse en esa imagen, que vaya conectando con su respiración, focalizándose también en su respiración, podemos decir, en función a la característica del paciente, que vaya cerrando sus ojitos y lo vamos a ayudar a que se vaya relajando. Pero a través de esa experiencia, ¿sí?, real, que el paciente la haya vivido realmente. Y una vez que está concentrado en ese lugar que le genera seguridad, o en esa experiencia que le genera seguridad, realizamos la estimulación bilateral, que puede ser visual, que puede ser auditiva o kinestésica, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón: ¿y qué pasa si el paciente no encuentra un lugar seguro? Esto también puede pasar. Esto también puede pasar. Y esto ya también, de alguna manera, lo que ha visto Shapiro en sus investigaciones es que esto muchas veces ya podría, ¿no?, nos podría estar diciendo de que el paciente va a tener muchas dificultades al momento de procesar o salir de esa experiencia traumática que queremos trabajar con él o con ella, ¿no? Y esto me ha pasado también a mí algunas veces, donde el paciente no encuentra, y realmente es triste, porque es triste realmente que uno en su vida, ¿sí?, hasta puede ser inclusive desalentador para algunos pacientes, ¿no?, que frente a esta pregunta van buscando en su memoria y no encuentran un momento en los cuales hayan experimentado serenidad, seguridad, tranquilidad. Pero nuestro objetivo, nuestra misión es curarlo, ¿verdad? Entonces hay que hacer, ¿no?, lo que puede estar a nuestro alcance. De frente a esas situaciones, si hemos visto que realmente el paciente no encuentra un lugar real, una experiencia real en su vida que le haya generado seguridad, la tendrá que inventar. Y le preguntamos, ¿no?, qué situaciones les podría generar a él tranquilidad o seguridad. Y vamos ahí, ¿no?, indagando con el paciente, ¿no? A lo mejor caminar por la montaña, estar en medio de la naturaleza, caminar a la orilla del mar, qué sé yo, ¿no?, en el jardín de su casa. Vamos indagando hasta que el paciente pueda decir, sí, a lo mejor esto yo creo que me podría dar seguridad o tranquilidad, serenidad, ¿no? Y hacemos la
la estimulación. El objetivo es que el paciente por sí mismo, ¿no?, utilice este recurso para poder encontrar, ¿no?, o que pueda tener una herramienta y pueda por él mismo, por ella misma, tranquilizarse, relajarse en caso surja un material perturbador. ¿Sí? En caso surja un material perturbador. Un material perturbador o una experiencia que lo desestabilice, que lo haga experimentar, ¿no? Mucho temor, angustia, ansiedad. Entonces, esta técnica del lugar seguro es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profesor. Perfecto. Construir un lugar seguro con el paciente antes de iniciar el procesamiento. Bueno, esto ya lo hemos explicado, así que lo pasamos para acá. La fase 3, medición. Aquí, y ustedes se van a dar cuenta por qué es medición, consiste en acceder con una estructura y medir los aspectos primarios del recuerdo. Aquí presentamos el acontecimiento recuerdo perturbador, por ejemplo, cuando mi padre me agredía física y verbalmente. Ese es el recuerdo que vamos a trabajar, ¿no? Pero vamos a ser un poco más específicos, no nos quedamos con ese recuerdo así en general, sino vamos a algo más específico y le preguntamos al paciente qué imagen representa la peor parte del recuerdo. El paciente nos va a decir la imagen que representa la peor parte del recuerdo, ¿sí? Esa respuesta que nos diga el paciente tenemos que escribirla, ¿sí? Porque esa respuesta la vamos a utilizar al momento de realizar la estimulación bilateral. Y como les dije, ¿no?, en una de las diapositivas anteriores indagamos sobre la cognición negativa. ¿Y cómo indagamos la cognición negativa? Preguntando al paciente la creencia negativa sobre él mismo o ella misma cuando piensa en la imagen. Para esto nos podemos ayudar, ¿no?, de una hoja, de una cartulina en la cual estén, ¿no?, las principales creencias negativas, que esto muchas veces a los pacientes les facilita, ¿no? Y solamente el trabajo que tienen que hacer es indicar, esto es lo que yo pienso sobre mí mismo cuando recuerdo, ¿no?, o cuando me focalizo en esta imagen, o cuando pienso en esta imagen que tiene que ver con el recuerdo perturbador. Como les dije también en una de las diapositivas anteriores, ¿no?, esta cognición negativa, esta creencia negativa, ¿no?, la idea es ir transformándola con el tratamiento al cual se va a someter el paciente en una cognición o en una creencia adaptativa funcional. Por esto que se le pregunta al paciente cuando trae a la memoria esta imagen, ¿qué quisieras creer sobre ti mismo ahora? Y esto tiene que ver con el objetivo terapéutico donde nosotros vamos a conducir la terapia o facilitar a que el paciente pueda, ¿no?, por él mismo confrontar esa creencia negativa e ir transformándola en una creencia mucho más
adaptativa, funcional, ¿sí? Y no tan dañina. En esta tercera fase de medición hacemos la validez de la cognición. Cuando piensas en la imagen, cuán creíble sientes ahora las palabras, y le repetimos la cognición positiva en una escala de 1 a 7, donde 1 la sientes completamente falso y 7 lo sientes completamente verdadero. Y esta medición que hacemos aquí, ¿no?, es muy importante, ya que nos va a permitir notar, ¿no?, el avance, ¿sí?, medir el avance que vamos teniendo en la intervención. Es muy importante aquí tener en consideración las emociones, los sentimientos. Cuando piensas en la imagen y en las palabras y en estas palabras, aquí me estoy refiriendo a la imagen negativa, ¿no? Cuando piensas en la imagen, se repite lo que el paciente ha dicho de la imagen peor y se le repite también la cognición negativa. ¿Qué emoción siente ahora? Y esto también lo escribimos, porque tal cual como el paciente nos lo diga, tenemos que escribirlo. Y tal cual como el paciente lo diga, posteriormente tenemos que utilizar esas mismas palabras al momento de realizar la estimulación bilateral, al momento de ir haciendo la intervención. Posteriormente, medimos, ¿sí?, el nivel de perturbación y le hacemos una pregunta muy simple, ¿no? ¿Cuánta perturbación sientes ahora? De 0 a 10, ¿no?, en relación al recuerdo traumático que estamos trabajando. El paciente nos puede decir 6, 7, 8 o inclusive nos puede decir 10, pero ya le hemos dado un valor. Y este valor lo iremos, ¿sí?, testeando, revisando posteriormente en las siguientes intervenciones que hagamos o durante esa intervención que estemos haciendo. Porque a lo mejor, ¿no?, en un momento, en esa misma sesión, en un momento del proceso nos diga en un inicio nos diga que en su nivel de perturbación es 8. Iniciamos posteriormente que hemos medido estos aspectos primarios del recuerdo y hacemos la estimulación bilateral, ¿sí?, nos vamos dando cuenta cómo ese nivel de perturbación puede ir descendiendo en la primera sesión, Y esto realmente, ¿sí?, realmente esto se da, al menos de un punto, de 2, de 3, esto ya no va a ir dependiendo de la persona, bueno, de nuestra experiencia, de nuestros recursos terapéuticos, pero también, sí, de la persona que tenemos delante. Y siempre les he hablado, ¿no?, si estamos trabajando el trauma, es muy importante tomar en consideración las sensaciones corporales, ¿no? Y aquí, con el MDR, esto no pasa desapercibido. Le preguntamos al paciente dónde sientes la perturbación en tu cuerpo. Y usualmente esa perturbación que nos dice que siente en el cuerpo, que puede ser el pecho, que puede ser la barriga, la nuca, el hombro, los brazos, las manos, es la misma perturbación o sensación que el paciente experimentó cuando vivió el acontecimiento traumático. ¿Sí? Entonces aquí ustedes, como pueden ver, en esta tercera fase, que yo diría que es la más larga, ¿sí?, se comienza a medir todos estos aspectos, ¿no? Imagen, o acceder, ¿no?, y medir
a todos estos aspectos: imagen, cognición negativa, positiva, validez de la cognición, emociones, perturbación y sensaciones corporales. Ahora, el protocolo MDR implica obtener la imagen peor, ¿sí? Recuerden lo que acabo de decirles. Creencias negativas, sensaciones físicas y emociones. Miren, hay 4 elementos importantes que el paciente tiene que focalizar su atención en ello. Es como que yo voy a iniciar un viaje y en este viaje llevo, ¿sí? 4 contenidos, que son la imagen peor, ¿no? La imagen peor, las creencias negativas, las sensaciones físicas y las emociones. Este procedimiento, dice Shapiro, va a activar los diferentes aspectos de la información almacenada disfuncionalmente. Y una vez que el paciente se ha focalizado en estos 4 aspectos: imagen, creencias negativas, sensaciones físicas, que vendría a ser el cuerpo, y las emociones, realizamos la estimulación bilateral, que puede ser visual, como vemos aquí, o en la otra imagen, que puede ser auditiva. La desensibilización, sí, es la 4ª fase en la que se produce específicamente el reprocesamiento de la información disfuncional. Se accede estimulando la red de la memoria, permitiendo al recuerdo objetivo conectarse con las redes más adaptativas. ¿Qué le decimos al paciente? Traiga a su mente la imagen, la cognición negativa, las emociones y las sensaciones corporales. Todo esto es muy importante decirlo, no con el tono que lo estoy diciendo ahora, ¿verdad? Sino con un tono mucho más más relajante, ¿no? Que permita, ¿no?, al paciente sentirse tranquilo, relajado, ¿sí?, en esa experiencia que va, la que va a realizar. No nos olvidemos que el MDR, como les mencioné al inicio, ¿no?, es muy eficaz para tratar, ¿no?, personas que han vivido algún tipo de experiencia traumática. Entonces, con mayor razón, ¿no?, el lenguaje tiene que ser un lenguaje muy tranquilizador, ¿sí? Por cada serie, el terapeuta verifica cómo el paciente está reprocesando. Por cada tanda de movimientos oculares o cada tanda de estimulación bilateral visual, se le pregunta al paciente, ¿no?, qué es lo que está observando, qué es lo que está sintiendo, qué nota, ¿sí?, qué está sucediendo. Es muy importante precedentemente cuando uno va a iniciar ya el trabajo, es muy importante decirle al paciente que pueda verbalizar todo aquello que ocurra dentro de él o de ella. Es muy importante, independientemente de que lo que venga, lo que suceda, lo que observe internamente,
pueda ser incoherente. Eso no interesa. Lo que interesa, y esto hay que decírselo al paciente, yo siempre se los digo, sí que lo pueda comunicar, que lo pueda expresar. Ya que esto nos va a ayudar, nos va a permitir a que nosotros podamos también orientar el tratamiento. Darnos cuenta de lo que está ocurriendo. De lo contrario, no nos daríamos cuenta de lo que está ocurriendo. Más allá de que el paciente nos lo pueda decir desde su no verbal. Pero no es suficiente. También es importante, ¿no?, que pueda transformar en palabra o verbalizar su dolor. Eso ayuda muchísimo. Y esto hay que, ¿sí?, si lo vemos necesario, especificarlo, ¿sí? La fase de sensibilización continúa hasta que la escala de perturbación baje a un valor de 0 o a un valor adecuado a la realidad del paciente. Si esta escala de perturbación, como vimos en el ejemplo anterior, puntuaba de 10, el objetivo es que baje al valor de 0. Ahora, pero si igualmente llega a 1 o a 2, yo creo que hemos hecho igualmente un trabajo sumamente importante, ¿no? Por eso pongo ahí adecuarlo también a la realidad del paciente. Y podemos ver cómo durante el reprocesamiento la persona va a ir disminuyendo la intensidad de los recuerdos traumáticos. Es decir, los recuerdos traumáticos ya no los... cuando se acerca a ellos o cuando quiere acceder nuevamente a ellos, lo ve pero de una manera muy lejana, distante. Se ha distanciado de eso que estaba antes del reprocesamiento, ¿no? Estaba muy pegado, muy cercano a la persona, impidiéndole, ¿no?, que pueda ver otros aspectos, que pueda ver el paisaje completo. Y el reprocesamiento, pues, permite este distanciamiento, ¿no? Y este distanciamiento le va a permitir otros aspectos de la vida misma del sujeto, reconociendo quizás recursos, fortalezas que antes no reconocía o no veía o no era del todo consciente, ¿sí? Y la fase 5, la instalación, ¿no? Aquí el mismo nombre lo dice. El objetivo es unir la cognición positiva, que nos lo dijo el paciente ya en la fase 3, recuerden, con el recuerdo original y hacemos una estimulación bilateral. Porque lo que se trata es instalar, ¿sí?, instalar esa creencia positiva. Si bien es cierto, antes del reprocesamiento, el recuerdo, la experiencia traumática estaba asociada también a una cognición negativa, como por ejemplo, no valgo. Luego del trabajo, ¿sí?, luego de la estimulación bilateral, luego del empleo del MDR, esta cognición negativa se transforma en una cognición funcional, ¿sí?, que le permita al paciente tener una vida, pues, mucho más saludable, adaptativa y no tan disfuncional como la pudo haber tenido, ¿no?, antes del procesamiento. El examen corporal está dentro de la fase 6, tiene que ver con el reprocesamiento de cualquier manifestación física, somática, residual del recuerdo. Y cómo
realizamos este examen corporal. Le decimos al paciente que cierre los ojos, que se concentre en el hecho, y en el hecho quiere decir en el recuerdo, en la imagen peor, y en las palabras le repetimos la cognición positiva y mentalmente le decimos observe todo su cuerpo y dígame si siente alguna tensión o si siente algo desagradable. Es como que el paciente pues hace todo un escaneo de todo su cuerpo, de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. ¿Sí? Que vaya reconociendo cada parte de su cuerpo e identificando si el cuerpo se mantiene no solamente estable, sino ligero, relajado, aún si el paciente se está concentrando en el hecho traumático. Si nos dice que si está tranquilo, relajado, perfecto. Podríamos decir que hemos logrado nuestro objetivo. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo está claro. Perfecto. Esto ya tiene que ver en caso, ¿no? Si hemos dejado una sesión inconclusa, cómo cerrarla, ¿no? Aquí hay un ejemplo, unas palabras, ¿no? Tranquilizadoras que le podemos decir al paciente hasta la siguiente sesión. O muchas veces, ¿no? Dedicar los últimos minutos y aplicamos nuevamente la técnica del lugar seguro para que el paciente se vaya relajado, ¿no? Un poco más tranquilo. Una vez hayamos finalizado la sesión. Muy bien. Muy bien, ahora les voy a mostrar. La entrevista clínica. ¿Sí? Cambiamos de tema. Bueno, en apariencia, ¿no? Porque todo está íntimamente relacionado. Entre las definiciones más conocidas de entrevista están las de este señor Sullivan, también la de Pope, en las cuales se recogen los siguientes aspectos, ¿no? Cuando hablamos de entrevista clínica, hablamos de una conversación y o relación interpersonal entre dos o más individuos o dos o más personas con unos objetivos determinados en la que alguien solicita ayuda y otro la ofrece. Esto va a configurar una diferencia explícita de roles de los intervinientes. Y estos roles
marcan una relación asimétrica, ya que uno es el experto, el profesional, y otro es el que necesita ayuda. ¿Están de acuerdo con esto, chicos? ¿Con esta definición? Sí, profesor, porque normalmente el terapeuta o el psicólogo en este caso, pues vendría a ser la persona experta, ¿no? Y la persona que va en búsqueda de su ayuda, pues es justamente eso, ¿no? El que necesita de ayuda, necesita de este profesional. Entonces se cumplen estos dos roles, ¿no? Ujú. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Miriam. Se caracteriza la entrevista clínica por ser una técnica previa al diagnóstico, imprescindible en el proceso de evaluación por la cantidad de información y conocimiento personal que aporta del sujeto en un breve espacio de tiempo. Ahora, la entrevista clínica, como vemos en el segundo párrafo, se desarrolla a través de una conversación, pero no es una conversación cualquiera, ¿verdad? Es una conversación que tiene una finalidad, ya que se centra en la demanda del sujeto, en la explicación de su problema. Ahora, pero, a ver cómo les transmito esto, porque si bien es cierto, es una conversación con una finalidad, ¿no? Que tenga un objetivo terapéutico, pero esto no quiere decir, ¿no?, que esta conversación carezca de espontaneidad, ¿sí? Que esta conversación carezca de espontaneidad. Por ejemplo, esta mañana, una paciente, bueno, que ya está al final casi de su proceso, ¿no? La estoy viendo cada 3 semanas, ¿sí? Y vino esta mañana, después de 3 semanas, y lo que prácticamente los primeros 15 minutos, pero se dio de una manera muy espontánea, era hablar sobre el tiempo, sobre el calor que está haciendo acá, lo insoportable que es salir a la calle y vivir todo este más que bochorno, etcétera, etcétera. Y también de sus vacaciones que está realizando, que está haciendo en la playa, en una casa de playa que tiene con su familia. Y me comentaba de los trabajos que está haciendo su padre en el jardín de su casa y qué bien se la pasa con su mamá en la piscina y de ahí se va a la playa porque está muy cerca, etcétera, etcétera. Es una conversación, ¿no?, que ha surgido desde la espontaneidad, desde la estación de verano que se está viviendo aquí, etcétera, etcétera. Yo les pregunto a ustedes, esta conversación de 15 minutos que más o menos duró, ¿tiene una finalidad? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensan? Sí, profesor, ¿Por qué? porque, bueno, a mí me pasa, no solamente los pacientes que vienen a mí me vienen a hablar de sus problemas o de lo que sienten que los aqueja, Uh-huh. también quieren compartir
otras cosas que no los incomoda y que son normales. Entonces, por ejemplo, ¿no? La paciente que usted nos menciona quiere hablar de su comodidad, de la calor, de la incomodidad, perdón, que le ocasiona la calor, pero también quiere compartir otras cosas. ¿Por qué? Porque lo siente a usted ya más familiar. Entonces, ya no necesariamente se trata de el psicólogo, ¿no? O el terapeuta y la paciente, sino también ya hay una situación más de confianza, más de, sobre todo eso, ¿no? De confianza. De confianza, ¿verdad? Así es. Así es. Así es. Gracias, Miriam. Iliana, Sí, buenas noches, docentes, buenas noches, compañeros. Iliana. Bueno, sí es importante también que ese tipo de datos, pues, se pueda dar, ¿no? Porque forma parte, creo que, de una estructura de entrevista, formar lo que es la empatía, el rapport. Entonces, esas preguntas cotidianas hacen que también la relación entre el paciente y el terapeuta sea un poco más, no tan tensionada, ¿no? Sino un poquito más libre, más empática. Ujú. Así es, más libre, ¿no? Más libre. No tan, tan rígida. Así es. Como ustedes muy bien también han dicho acá, los del chat, Mercedes, sí, para que la paciente se sienta cómoda. Milka nos dice, sí, porque el entrevistado entra en confianza. Así es. Pamela, sí, por rapport y generar confianza. Así es. En la entrevista clínica no se buscan solo datos precisos y contrastados de los problemas, sino información acerca de cómo percibe el propio sujeto el malestar por el que consulta. Y esto es muy importante, porque algunos pacientes, ¿no? Pueden venir, ¿no? Y contarnos muchas cosas o algunas cosas, pero esas cosas que nos cuentan no necesariamente tienen que ver con la propia percepción del paciente sobre sí mismo, sino tiene que ver con lo que el paciente ha escuchado que se ha dicho de ellos, ya sea por personas significativas de su entorno. En ese sentido es muy importante, ¿no? Indagar, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Cuál es la percepción? ¿Sí? La percepción real del propio sujeto en relación a su malestar. Esta información es por un lado amplia y general y por otro específica y concreta, lo que convierte a la entrevista clínica en un instrumento insustituible de la evaluación. La finalidad del psicólogo entrevistador es identificar y clarificar la demanda, ¿sí? Comprender los problemas y sentimientos del demandante, elaborar las hipótesis pertinentes sobre la consulta, confirmarlas en sucesivas sesiones o con otras técnicas a fin de proponer estrategias de resolución del conflicto o promoción de la salud. Y todo esto en un prefijado espacio de tiempo y lugar se intenta comprender y dar respuesta a las necesidades de la persona que demanda.
A ver, un momento, por favor. Es muy importante esto, lo de identificar y clarificar la demanda. Es muy importante, ¿no? Identificar cuáles son las necesidades, ¿sí? Las necesidades del paciente, ¿no? Esto ha sido esta tarde, ¿no? Una primera sesión, ¿no? Un paciente que venía por primera vez a consulta. Este es un chico joven, de 26 años, ¿sí? Pero me agradó su capacidad introspectiva, porque hay personas que no tienen una muy buena capacidad introspectiva y a veces se hace difícil tratarlos. Sin embargo, este chico, gracias a esta, ¿no? Capacidad introspectiva, supo plantear de una manera muy, muy detallada lo que él quería lograr en terapia, ¿no? E inclusive se supo, ¿sí? Relacionar algunos hechos de su vida pasada con la situación que está atravesando en estos momentos. Obviamente yo le hacía algunas preguntas, ¿sí? Para ayudar, para facilitarle, ¿no? Ese entendimiento, esa comprensión. Y lo que él quiere trabajar y su objetivo, ¿sí? Es dejar de sentir celos y saber que puede confiar en su pareja. Y después, esto fue lo que yo escribí, pero después él me dijo, no, Benito, hay algo más, no es confiar en mi pareja, porque yo en ella confío, pero no lo suficiente. Entonces yo le digo, ¿qué palabra falta? Confiar plenamente en mi pareja. Perfecto, ¿estás de acuerdo? Entonces, si lo ponemos así, sí. Dejar de sentir celos y saber que puede confiar plenamente en su pareja. Obviamente, para llegar al objetivo, a lo que él busca en la terapia, por lo que él viene, ¿no? Tuve que escuchar un poco algo de su historia, ¿no? Algo de su historia afectiva, su historia familiar, su historia laboral. Yo ya me he hecho algunas ideas en relación a este caso, y una de estas ideas tiene que ver con la relación que él tiene con la madre, ¿no? Una relación un poquito, yo la defino como una relación poco clara, un poco ambigua, más allá de que él percibe
la relación de una manera positiva. Sin embargo, cuando me describe, ¿no?, la actitud de la madre con él, ¿no?, refiere a una madre sumamente protectora, al punto de él muchas veces sentirse que la madre lo sobreprotegía, ¿no? Y eso que él tiene un hermano. Sin embargo, ¿no?, la madre desplazaba al hermano y se centraba en este chico, ¿no?, cuidándolo, sobreprotegiéndolo, etcétera, etcétera. Esto a lo mejor, ¿no?, pero él aún esto no logra hacer ninguna conexión, ¿no?, o relación con esto. Sin embargo, él sostiene que en su vida hay un hecho importante, ¿no?, que lo marcó y que él considera es el origen, ¿sí?, de lo que él está atravesando ahora, ¿no?, este sentimiento de desconfianza con su relación actual. Y es que hace algunos años, ¿no?, 5 años para ser exactos, este chico tuvo una relación de pareja, ¿sí? Una relación de pareja que duró algunos meses. Pero en esta relación de pareja, él, hace 5 años, él dice que tenía aproximadamente unos 20, 21 años, un chico bastante joven, ¿no?, aún con poca experiencia en relaciones afectivas. Y estuvo con una chica, ¿no?, de su misma edad. Y él en esta relación, que me dice, ¿no?, di mucho en esta relación, me comprometí, ¿no? O sea, él dentro de sí, ¿no?, estaba seguro que estaba atravesando una relación formal con una mujer. Sin embargo, se dio cuenta que él no era el enamorado de esta chica, sino el amante. Y él se dio cuenta de esto después de unos meses. O sea, por unos 6 meses, ¿no?, él vivió la relación como si fuera el enamorado. Sin embargo, descubrió que el enamorado era el otro. Y él más bien ¿no?, asumía el papel del amante sin saberlo. Pero hablamos de un chico, pues, con valores, muy sensible, y que me comenta en la relación puso mucho. Y esta experiencia, esta situación, él cuando se enteró, lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal, ¿no? Yo creo que se deprimió, inclusive hasta se deprimió. Entonces, él esta experiencia la considera, ¿no?, una experiencia que de alguna manera puede estar explicando lo que le sucede ahora con su actual pareja, ¿no? Este sentimiento de inseguridad, de desconfianza, de sentir de que más allá de que su actual pareja le esté demostrando afecto, seguridad, no son suficientes, ya que a veces emerge la figura en su mente, de esta mujer con la que estuvo hace 5 años. Entonces lo comento como una manera de graficar, ¿no?, esto que estamos viendo aquí, ¿no? La finalidad, una de las tantas finalidades de la entrevista, ¿no?, es identificar, también clarificar la demanda. Muy bien, chicos. Ya lo dejamos aquí. A ver, Miriam, a ver usted la última, por favor, para ya después dejarlo acá y continuar la próxima semana. Profesor, solamente que nos gustaría que nos aclare, porque el producto académico 3 nos dice que es grupal.
nos dice que es de grupos que armemos grupos de 3 personas. Ya. Sí, si es así, Miriam, sigan las instrucciones, grupos de 3 personas, únanse por afinidad y el mismo NRC. Eso pónganlo también en su grupo de WhatsApp, por favor, el mismo NRC. Si en los grupos que forman no está el mismo NRC, todo el grupo puede tener 0 o alguno de los grupos de los que conforman el grupo puede tener 0. Sí, por favor, que quede eso muy claro. Ya. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Ese es el tema que teníamos que preguntarle. Ok, Miriam, gracias a usted. Gracias a usted. Muy bien, buenas noches con todos, chicos. Hasta la próxima semana. Cuídense, hasta luego. Profesor, Sí, chicos, Liliana. sí, profesor, lo que pasa es que sugeriría que se revise bien porque también el vencimiento del PA3 indica que es el 13 de febrero y la temática está relacionada al estado del arte, el riesgo suicida en la población de adolescentes. No sé qué tanto podría estar relacionado con nuestro producto académico. Y también por la fecha de vencimiento, ¿no? Que dice hasta Bueno, el 13 de febrero. la fecha de vencimiento voy a verla, ¿sí? Voy a verla, a ver Ok. con las personas que se encargan de eso, ¿sí? Muy bien, chicos, Ya, buenas perfecto. noches. Gracias. Hasta luego. La información está también